¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es el derecho ambiental. Son el conjunto de normas jurídicas que buscan regular las relaciones de las personas con la naturaleza, los seres vivos y los recursos naturales. El objetivo final de dicha norma es proteger el ambiente, evitar la contaminación y preservar la biodiversidad como los recursos naturales. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar es el compromiso del derecho ambiental y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. El tema de esta tarde es el derecho ambiental. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un gusto saludarlo y asimismo es un placer dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente y como cada jueves nos sintonizan en su programa. Quiero aprovechar para recordarles que este espacio es para usted. Póngase en contacto con nosotros, puede buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página en Facebook. Ahí cada semana subimos contenido del programa completo, asimismo tiene por ahí el vínculo con nuestros invitados y asimismo puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios o algún tema sobre el que quiera que nosotros platiquemos. Igualmente puede recibir asesoría y orientación jurídica completamente gratuita. En redes sociales aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo. Y igualmente, pues los jueves sabe que transmitimos completamente en vivo a las 6 de la tarde a través de televisión abierta en el canal 24.1 en la señal de TV UAC. Igualmente en el sistema Megacable en el canal 124, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión. Pues bien, fíjate que una de las cuestiones que teníamos ahora, pues hablamos del derecho penal, del derecho fiscal, del derecho administrativo, del derecho familiar, pero habíamos dejado un poquito de lado lo que es el derecho ambiental. Y por supuesto no menos importante porque, repito, tiene su fundamento constitucional, pues en el artículo 4, artículo 27 y otros más artículos de nuestra Carta Magna. Pero no menos importante es que incluso pues ya tenemos tratados internacionales en los que México es parte. Estoy hablando desde la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, también Medio Ambiente y Desarrollo de Río en 1992 y por último, el último es sobre Derecho Sostenible de Johannesburgo en el 2002, que son de alguna manera estos referentes que tenemos de tratado internacional para comentar y soportar pues nosotros con estos tratados internacionales, vincularlos a las autoridades que tienen que ver con el medio ambiente, pues para tener nuestro fundamento legal y apoyarnos en ello. Por eso es muy importante para nosotros hoy comentar el derecho ambiental y qué mejor que hacerlo con un verdadero profesional y un estudioso y apasionado del medio ambiente y de esta área en concreto del derecho. Licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, efectivamente el tema del día de hoy, pues además de la importancia y la relevancia que tiene, pues sabemos que hoy en día es un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano, y pues para eso es importante que ustedes conozcan un poco más al respecto y para ello es que contamos el día de hoy a la distancia con la presencia de nuestro invitado experto en derecho ambiental. Les comento que está con nosotros el licenciado Israel Chávez Pozas. Y para que ustedes lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios y también tiene estudios de posgrado con una especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España.
entre muchas otras actividades, tanto en el sector académico como público y privado, el licenciado Israel actualmente se desempeña como presidente del Colegio de Abogados en Derecho Ambiental del Estado de Querétaro, Asociación Civil. Asimismo, es secretario general de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados en Querétaro y es consejero invitado de la Canaco aquí en Querétaro también. Es coordinador estatal de Desarrollo Sustentable del Consejo Internacional de Derechos Humanos de Delegación Querétaro. Es comisionado ciudadano de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Querétaro. Asimismo, es socio de Coparmex Querétaro, socio de la Cámara Española de Comercio, director general de Corporativo Chávez Luque y Siermont Ferrán. Asimismo, es consultor ambiental de las áreas jurídica y técnica del sector público y privado. Es diseñador e impulsor de la capacitación ambiental con enfoque empresarial. Asimismo, pues tiene su experiencia como docente universitario y, bueno, entre otras actividades, es asesor en la elaboración y evaluación en procesos legislativos en diversos congresos del país, es decir, cámaras de diputados. Es conferencista en foros nacionales e internacionales de medio ambiente. Asimismo, capacitador en medio ambiente y columnista en diversos medios de comunicación con opinión en materia ambiental. Licenciado Israel, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por estar a la distancia aquí con nosotros. Buenas tardes. Maestro Israel, adelante. Muy buenas tardes. Ahora sí me escuchan, buenas tardes, muchas gracias. Gracias al contrario por la invitación y estoy aquí a sus órdenes con mucho gusto de estar en este programa tan especializado en materia jurídica. Buenas tardes. Maestro, pues para entrar en tema, ¿qué es el derecho ambiental? ¿Quién lo regula? ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos? Porque no todos dominamos lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos del derecho ambiental. Ok, correcto. Fíjate que hiciste una buena definición, nos compartiste del derecho ambiental y ya nos pusiste en un escenario en donde el derecho ambiental pues ya es hasta una garantía constitucional. Yo quisiera hacer una referencia nada más a todos los que estudiamos derecho antes del año 2000. Tú recordarás que realmente los recursos naturales, la riqueza de los recursos naturales sí ha estado regulado a lo largo de muchos años. Incluso la normatividad en el derecho romano se regulaba, pero desde otro enfoque, que es la diferencia con lo que ocurre hoy en día. Antiguamente se regulaba desde el enfoque del dinero, de la riqueza, de cómo se formaba parte del patrimonio de una persona. Pongo un ejemplo. Regulábamos los árboles que le corresponderían a determinado propietario de una tierra por el valor que le generaban a su hacienda, o bien regulábamos los ríos, regulábamos los minerales, pero desde el punto de vista económico. Y a partir de los años 50 del siglo pasado, comienza una tendencia después de la revolución industrial, en donde comienzan a enfocar, a preocuparse, no nada más en los recursos económicos que genera el medio ambiente, sino también en el impacto que tenía el ser humano ahora, ya con todo el proceso industrial de vapor y carbón. Y entonces comienza a haber una idea de considerar diferente el medio ambiente. Y efectivamente es hasta los años 70 que comienza el andamiaje jurídico a través de esos primeros esfuerzos que se hicieron a nivel internacional para poner las reglas. Pero ojo, todavía no había leyes. Eran acuerdos, tratados de buena voluntad, que después se fueron haciendo obligatorios y que fueron normando determinados comportamientos con el recurso natural. A partir de los años 70 comenzamos a ver las normas ya legales. En México fuimos innovadores con la Constitución de 1917, reconociendo los derechos sociales, pero nunca se habló del derecho al medio ambiente. Y tampoco se establecieron los mecanismos para que cualquier persona pudiera defenderse por un daño
que surgiera en el medio ambiente, ya sea en forma directa o indirecta, que actualmente sí ya se considera. A partir de esos años 70, en México comienza a crecer la normatividad y comenzamos a regular primero cosas tan sencillas como la contaminación en la zona metropolitana de lo que sea el Distrito Federal. Ahí esa era la mayor normatividad ambiental. Desde un punto de vista legal sí habíamos regulado el agua, habíamos regulado los bosques, habíamos regulado la fauna, pero nunca desde el punto de vista natural. Y como bien lo comentaste, hoy es una garantía constitucional. Las reformas a la Constitución del año 2000 se generaron estableciéndose ya como un derecho constitucional en el artículo 4 de la Constitución, en donde dice que todos los que vivimos en este país tenemos derecho a un medio ambiente sano y adecuado para nuestro desarrollo, un desarrollo integral. Y a partir de esto comienza una reforma a toda la normatividad, y entonces encontramos que en el artículo 25 de la Constitución, que habla sobre el desarrollo nacional en una forma sustentable, a partir de ahí se establecen las normas secundarias, y a partir del artículo 27, que habla del agua, de las tierras, de la propiedad, de los recursos, del artículo 28, que prohíbe los monopolios, pero a partir de ahí también surgen normas reglamentarias que comenzaban a generar nuestro marco legal, como fue la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley de vida silvestre, la Ley Forestal, la ley de aguas, que ya tenía otro enfoque también en el tema de sustentabilidad, y así fueron integrándose varias leyes hasta que el día de hoy, en el 2021, tenemos normas ya muy especializadas y que hablan ya de temas, incluso hay hasta juristas que dicen que ya nos estamos excediendo en la normatividad, porque hemos creado normas para el cambio climático, normas que regulan la biodiversidad, normas que regulan, fíjate, en Querétaro hay una que es la ley del fomento apícola y protección del proceso de polinización de las abejas. Tenemos la ley de prevención y gestión integral de recursos, de residuos, la ley de protección animal, la ley ambiental para el desarrollo sustentable, tenemos la ley forestal sustentable, y también en nuestro Código Penal ahora ya se tipifican conductas que son consideradas como delitos ambientales al impactar directa o indirectamente en el desarrollo biótico de nuestro planeta. Entonces, yo quería hacer esta acotación porque ya ahorita hablamos del derecho ambiental ya con mucha estructura y, como te comento, con mucha normatividad e incluso con autoridades competentes para resolver o para legislar. Ahora el mismo artículo 73 de la Constitución nos dice ¿y qué le toca legislar al Congreso de la Unión y qué a los estados? Entonces tenemos normatividades que no podemos tocar los estados, pero que sí la federación, y entonces tenemos muchas leyes ya especializadas en materia ambiental, y lo cual, por un lado, pues ha dado la garantía de que efectivamente se pueda cumplir con el propósito del constituyente, donde nos establece ese derecho, esa garantía individual, una garantía constitucional para que todos podamos tener acceso a este desarrollo, al igual que la educación, al igual que la salud, al igual que el trabajo, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos en este mundo, pasamos por un proceso muy largo, pero sí es importante que reconozcamos que siempre hemos visto el tema del medio ambiente en la materia legal, aunque sea en una forma indirecta. Ya hoy es una norma muy especializada y que tiene además tiene muchas vertientes que ya están en otro tipo de legislación. Por ejemplo, en el Código Urbano del Estado de Querétaro ya hay un capítulo que regula las conductas que pudieran dañar al medio ambiente, sin estar hablando de una normatividad específicamente del medio ambiente, ¿no? Ahí ya se establece qué se puede hacer en las obras, cómo replantar, cómo mover las plantas. Se establecen ya muchos criterios de limitación para la preservación y conservación del medio ambiente. Ese ha sido un proceso muy, muy interesante, y vamos, tenemos en Querétaro por lo menos 8
normas que establecen directamente un enfoque ambiental, un enfoque que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Ahí, maestro Israel, fíjate que me gustaría desmenuzar un poquito estos dos últimos apartados, en lo que tiene que ver en lo que le toca al Estado y a la Federación regular, pero también, no menos importante, en lo que nuestro Código Urbano o las leyes, porque por lo regular son leyes de orden federal, la de equilibrio ecológico, protección ambiental, o la forestal, de bienes y vida silvestre. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos, uno, desmenuzar qué le toca al Estado y qué le toca a la Federación, y dos, a mí me hubiera gustado enormemente que me hubieras dado clase en la licenciatura de Derecho Ambiental, porque lo que era el Derecho Ambiental y ahora un poco que me adentro a las cuestiones del Derecho Fiscal, por lo que tiene que ver que pues deja muy buena utilidad económica, ¿no? Me hubiera gustado que me hubieran dado verdaderos apasionados del derecho, porque para mí, en su momento, en la licenciatura, pues eran como materias de relleno. Lamentablemente, pues no me dieron. No se les daba la importancia. Exacto, no se les daba la importancia que hoy reviste, y como tú lo explicas con esa pasión, porque simple y sencillamente, ¿cuántas construcciones tenemos hoy? Maestro, yo recuerdo, si lo recuerdas tú, hubo un gran debate ahora en lo que tiene que ver en las obras pues donde pasa el camión, Laurita, ayúdame, las obras que hicieron en Avenida Pie de la Cuesta hicieron unas obras, y en algunas avenidas digo, porque por ahí subo yo al Cerezo. El eje Menchaca. Exacto, esos ejes de transporte. Exacto, maestro. Y me acuerdo perfectamente bien que había vecinos que se habían manifestado porque estaban quitándole árboles. En Zaragoza también incluso marcaron los arbolitos de todo el camellón. Exacto. Y entonces, ¿cómo lo reponen? ¿Cuánto tiene que reponer? ¿Cómo se tiene que hacer? Porque, a ver, ya quisiera yo que quiero ampliar mi casa, pero voy a tumbar el árbol que está allá afuera, y yo creo que debe tener una sanción punitiva incluso. Entonces, me gustaría que nos pudieras ayudar a desmenuzar esto, porque hay mucho estudioso del derecho, maestro Israel, que pueda tomar cierta inclinación ya por el derecho ambiental, con la importancia que reviste, como si estuviéramos hablando del derecho penal, civil o familiar, ¿no? Entonces, si pudiéramos desmenuzar estos dos puntos, te lo voy a agradecer muchísimo. Sí, con todo gusto. Mira, efectivamente, el tema del derecho ambiental, incluso cuando yo estudié, ni siquiera era materia, ¿eh? Yo tuve la oportunidad Bueno, es que tú estás más grande que nosotros, maestro. Tú estás más grande. Nosotros estamos más tiernos. Exactamente. Fíjate que yo no había la materia en mi época en la universidad, y yo tuve esta relación con el derecho ambiental cuando entré como me contrataron como asesor en un grupo parlamentario que efectivamente su tema era el medio ambiente, el Partido Verde. Entonces, cuando me meto ahí, yo tampoco tenía ni idea de qué era eso, y la idea, comenzamos a crear las leyes en materia ambiental en el estado de Querétaro en ese entonces, en esos años, y precisamente nos encontramos con el tema que tú me dices: ¿qué le toca a la Federación y qué le toca al Estado? En el caso del Congreso de la Unión para legislar, pues ellos tienen amplia manga, ¿no? Pero se enfocaron principalmente a todo lo que tenía que ver con temas globales. Es decir, la Federación te habla de una ley de vida silvestre y define silvestre, entre los elementos que le pone a la vida silvestre, pues son todos aquellos animales que no son ni de compañía, ni son domésticos, ni los puedes tener en tu casa, ¿no? Ni son de crianza. Y entonces existía una ley que regulaba todo lo que tenía que ver con los animales que encontrabas en la carretera, en los bosques, cuando ya encontrabas animales que estabas construyendo en algunas zonas y te encontrabas con alguna fauna que pues no estaba considerada ni doméstica, ni para alimento, ni de compañía. Y entonces la otra fauna no estaba regulada. Esas son las definiciones que tuvo que comenzar a hacer la Constitución, en dónde sí y en dónde no. Y entonces los estados tienen la facultad de regular todo aquello que tiene que ver con la fauna doméstica, con la fauna de compañía, incluso con el ganado, porque si nos ponemos a definirlo, el ganado no entra ni en fauna silvestre ni en fauna de compañía. Por lo regular, el ganado tiene un sentido
que es la alimentación o la reproducción para el beneficio del ser humano. Entonces, estos elementos tan sencillos que podemos ahorita ya pensar que son muy fáciles de entender, le costó como 10 años a los congresos federal y estatales, y entonces no había leyes locales, no había normatividad. Y en estos casos la federación concretamente dice, nosotros tenemos que regular principalmente lo que tiene que ver con recursos que están bajo el dominio de la nación. Y entonces el único encargado de legislar en materia de agua, por ejemplo, o en materia de bosques, o en materia de manglares, pues es la federación. Y entonces nos deja a nosotros, los estados, con unas facultades ya más próximas a las zonas urbanas. Y nosotros tenemos competencia para regular en todo lo que tiene que ver y está relacionado con los desarrollos en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas. Y aquí es en donde entra en los estados y el tema que tú refieres, en donde ya el código urbano de Querétaro, que duró muchísimos años en ser modificado, fue un ejercicio. Yo recuerdo que hicieron como unas 4 o 5 legislaturas, como 9 años más o menos, por lo menos, para hacer un código urbano que pudiera considerar la materia de medio ambiente. Y esta materia de medio ambiente con los temas, los dos casos concretos que ustedes mencionaban del arbolado en las zonas de camino, en las zonas urbanas, pues siempre ha sido un debate, porque comenzamos aquí a ver cuáles son los equilibrios que debe tener la normatividad. Y en el caso de los desarrollos urbanos, ya Querétaro es muy claro en cuanto a cómo se puede afectar un entorno que tiene fauna, que tiene flora, y cómo se debe de restituir. Incluso ya hay procedimientos y hay normas técnicas que te permiten a ti como desarrollador, o que te obligan a ti como desarrollador a construir en una manera sustentable. En caso contrario, tendrás que ser sujeto de sanciones, y son sanciones muy severas que van, incluso si llegas a calificar en el supuesto de un delito contra el medio ambiente, pues entonces ya tú como más especialista en temas penales, pues ya es un problema que un desarrollador, de ser un tema administrativo, pues ya llega hasta ser privado de la libertad, ¿no? Y ser sancionado muy fuertemente. En materia local, Querétaro tiene una legislación muy completa y que tiene que ver con los siguientes rubros, que son competencias de los estados. Cambio climático, es decir, todas aquellas acciones que están enfocadas a disminuir la carga que le estamos poniendo al planeta con nuestras acciones. Todo el uso de energías limpias, el fomento de cómo no explotar en sobremanera nuestros recursos naturales. 2, tenemos una legislación de biodiversidad. La biodiversidad es todo aquel conjunto de biota, todo aquel conjunto de elementos, tanto animales, minerales, que están y que conforman todo nuestro entorno. También tenemos competencia para regular todo lo que tiene que ver con los residuos de uso, le dicen residuos sólidos urbanos y de manejo especial. La federación es competente exclusiva para regular todo aquello que tiene que ver con los residuos peligrosos de cualquier empresa, de cualquier actividad humana. A los estados, la competencia les corresponde en todo lo que los residuos sólidos urbanos, es decir, aquellos que tú y yo generamos en nuestros hogares, en nuestras oficinas, incluso hasta algún nivel de cartón, algunos residuos que generan las propias empresas plásticas, algunos plásticos, ¿no? Y otra de la competencia que tenemos en el estado, pues es la ley de protección animal, que está basada en todos esos animales de compañía, animales domésticos, animales que no están considerados, no están regulados en la norma federal. Un ejemplo, se encarga de los perros, de los gatos, de los animales que tenemos con mayor frecuencia. Pero, por ejemplo, una iguana ya no califica ahí. Una iguana es competencia federal, que normalmente las tienen de
de mascotas, o una serpiente que también les da mucho, bueno, pues eso ya es un tema federal. Entonces, aquí ya tenemos una normatividad porque tenemos la competencia. Otra competencia que tenemos, pues, es el tema del desarrollo sustentable. Antiguamente se le llamaba la ley de protección al ambiente. Con las modificaciones constitucionales que se han hecho y con el enfoque moderno de las leyes en materia ambiental, que van más allá de preservar, sino que ahora tenemos que ser sustentables, tenemos que tener la capacidad de convivir y de preservar el planeta, de consumir los recursos que tenemos, pero en un equilibrio. Entonces, nuestra legislación cambia de nombre y se llama Ley de Protección para el Desarrollo Sustentable. Y digamos que aquí es la ley general en el estado de Querétaro en materia ambiental. Aquí pueden ustedes consultar cualquier circunstancia ambiental, que el ruido, los residuos, todo lo que nos impacta en el medio ambiente, en esta normatividad tenemos. Y tenemos una legislación en materia forestal, una ley estatal de forestal sustentable, que solamente ve en estos casos a la materia de todo aquello que no es considerado como competencia de la federación. Es decir, no regula bosques, no regula manglares, no regula selvas bajas caducifolias. Lo que regula es más un tema de producción y sustentabilidad de recursos maderables que se encuentran dentro de nuestras zonas, con asentamientos humanos. Y por último, pues tenemos lo que en materia estatal nos deja la federación para poder tipificar como delitos. Y concretamente son varios supuestos, pero concretamente son dos materias. Una, la violencia y maltrato contra los animales. Eso es un delito, y hay varios supuestos que incluso si los podemos comentar ahorita, porque antes eran faltas administrativas. Antes el hecho de que tú generaras un maltrato hacia un animal te implicaba únicamente una sanción, pues, quizá de algunos pesos que cobraron. ¿Te acuerdas ahí, maestro? ¿Te acuerdas ahí, nada más para interrumpirte tantito, ¿te acuerdas ahí, maestro Israel, que derivado de la problemática que se había suscitado en donde jóvenes dañaban los gatos e incluso muy hirientes, ¿no? Los hacían explotar, les ponían petardos a los animales, como etcétera. Travesuras, o sea. Sí, una travesura, pero imagínate, nosotros lo empezamos a tipificar como delito. Entonces, creo que hemos avanzado. Maestro, vamos a hacer la pausa del primer bloque. Ya nos llevamos media hora ahorita de esta primera parte. Vamos a hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa, para no perder el hilo de todas las personas que nos vienen siguiendo, sí me gustaría dejar que pudiéramos regresar y explicar este tipo de normatividades que son las que nos atañen ahorita y que tienen un grado de punibilidad, es decir, de sanción, que ameritan pena privativa de libertad. Y dos, maestro, que pudiéramos regresar y que me dieras tu punto de vista respecto de la participación ahora del presidente de Estados Unidos, de Biden, en incorporarse ya al sistema de medio ambiente mundial, y dos, que él apuesta a los recursos o energía limpia, estamos hablando de eólica, solar, y que ya quiere descartar lo que tiene que ver con la petroquímica básica y lo que tiene que ver con el carbón. Entonces, que pudiéramos regresar con eso para seguir disipando nuestras dudas e inquietudes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos Derecho. Nos hace favor de acompañar el maestro Israel Chávez Pozas, con el cual estamos hablando del tema del derecho ambiental. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y a la distancia nos hace favor de acompañar el maestro Israel Chávez Pozas, con el cual estamos hablando esta tarde del derecho ambiental. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado ya un par de inquietudes
en lo que tiene que ver o lo que respecta incluso a las sanciones que ya deben de aplicarse en nuestro estado de Querétaro respecto a la punibilidad de algunos delitos que tienen que ver con el ambiente o incluso con el maltrato animal. No menos importante, por supuesto, es escuchar la opinión del maestro Israel Chávez Posas en lo que tiene que ver con la política ambiental que viene realizando el presidente de Estados Unidos respecto de las energías limpias, estoy hablando eólica, solar, y ya no le apuesta, incluso no le apuesta a la gasolina o los carbonos. Tan es así que incluso se había escuchado en los primeros días una de las políticas y acciones del presidente de los Estados Unidos era incluso la flotilla vehicular que tiene pública la institución del gobierno federal, que fueran eléctricas. Entonces creo que será un paso muy importante para ir regulando lo que tiene que ver con el medio ambiente. Maestro Israel, si pudiéramos regresar para abordar esos temas. Sí, por supuesto. Estábamos nada más comentando el tema de que luego le interesa más a la gente cuando se habla de sanciones y hasta privación de la libertad. Claro. Y entonces vamos a retomar este tema de los delitos contra el ambiente. Están considerados en nuestro Código Penal en el artículo 246, letra A la letra D. Y digamos que son dos apartados, unos que tienen que ver directamente con delitos contra el ambiente, como pueden ser el transporte, comercializar, almacenar, desechar, cualquier tipo de residuos peligrosos que impacten negativamente en el ambiente. O bien cuando se emiten o descargan gases a la atmósfera, humos, polvos, olores o vapores que también impactan en el medio ambiente. Otros supuestos son la generación de emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica o lumínica, cuando causan estos impactos en la salud pública y en el ambiente. Otro de los supuestos, y ahorita te voy a decir la pena, otro de los supuestos son cuando descargas aguas residuales con químicos, cuestiones bioquímicas, desechos, y que contaminan nuestras aguas estatales o federales. Ejemplo, los ríos en el estado, o bien cauces de agua que están dentro del dominio de la federación. Y también cuando generas por cualquier medio, propagas una plaga o enfermedad en plantas, bosques o cultivos, todas estas acciones ya tienen una pena que va de los 2 meses a los 8 años de prisión, y ya se te cobran de 200 a 500 días las unidades de las sumas famosas que les dicen. Otra de las conductas que son tipificadas con pena privativa de la libertad es ocasionar incendios, o bien ocasionar incendios que afecten los recursos forestales, pastizales o matorrales. Nosotros constantemente vemos o bien que los desarrolladores, como una práctica, limpian los terrenos así, o los campesinos, o algún joven se le hizo fácil iniciar un incendio en alguno de nuestros baldíos. No, pues estas personas ya pueden ir a la cárcel de 2 meses a 8 años de prisión. Estas modificaciones se han endurecido en base a que cuando eran sanciones administrativas, la verdad es que nunca le dolían al que cometía las conductas. Pero como ustedes saben, pues cuando se convierte en delito, entonces ya empieza a hacer más presión el tema social. Y el otro de los capítulos que constituye delitos contra los animales es cuando, con intención o no, realices un acto de maltrato en contra de animales domésticos, silvestres o ferales, que les provoquen lesiones, y entonces van a ir subiendo la prisión y las sanciones de las sumas en base a los daños que tú vas ocasionando. Pueden ser desde los 6 a los 12 años cuando son en estas conductas, así como las describo. Pero puede pasar de los 12 meses a los 2 años cuando además promuevas los actos de crueldad, o bien cuando hace las famosas peleas que se dan clandestinamente. Bueno, ya son sujetos a penas de prisión. Y otro de los supuestos que a mí me gustaría nada más, porque yo lo mencioné hace rato, la distinción entre el Código Penal nos distingue bien el tema entre animales domésticos y animales ferales. Los animales domésticos son los que dependen de un ser humano para subsistir y habitan
con los seres humanos en forma regular. Esos son los animales considerados domésticos, porque ahorita que los dije, podría generar alguna confusión. El animal feral, pues son aquellos que pertenecen a especies domésticas, pero que fueron liberados o están fuera del control humano y ya están en un entorno natural. Por ejemplo, cuando ustedes salen a caminar a los bosques, al campo, y se encuentran una pandilla de perros, ¿no? Esos perros ya son ferales porque ya no están en el contacto con el ser humano y pueden ser hasta peligrosos. Y también me parece que es muy importante que ustedes, que el público se quede con dos conceptos, porque el hecho de cuándo es crueldad animal o cuándo es maltrato animal. Uh-huh. Es muy importante, el Código Penal no deja duda y nos dice, la crueldad animal es la voluntad de causar un dolor o sufrimiento y en algunas circunstancias de obtener beneficio o placer relacionado con el logro del hecho cruel que estamos generando contra el animal, pero que además pongamos en peligro la vida de estos animales o bien el hecho de causarles la muerte por métodos no previstos por la ley. El maltrato animal es todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor, deterioro físico, sufrimiento que afecte el bienestar, que ponga en peligro la vida del animal o bien que afecte gravemente la salud física o su integridad. Maestro. Y entonces aquí me voy porque por ahí alguien preguntaba sobre el tema de los criaderos que hay de animales para venta. Pues cualquiera de las dos conductas esta actividad podría encuadrar en cualquiera de estas dos conductas y lo único que va a depender es si se le causa un daño o no al animal, pero si tú lo tienes en peligro, si tú lo tienes en un estado en donde le afecta su movilidad, en donde le afectas su integridad física, pues entonces podrías encuadrar en una de estas circunstancias. Ojo, el Código Penal no regula en sí la venta o no la existencia o no de este tipo de criaderos, pero sí regula las condiciones en las que los peques. Por eso es muy importante que cuando vemos este tipo de conductas hagamos la denuncia correspondiente y ahí se va a determinar cuál de los dos supuestos es y si es acto de crueldad animal o bien si es maltrato animal, pues también va a aumentar la penalidad que existe en nuestro código penal, además de que hay otras causales que ya aumentan tus conductas. Y por ahí también sé que existe la inquietud porque es una inquietud que se vivió en el proceso de la primera vez que se hizo la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro en la 53 legislatura. La gran discusión sobre el tema incluso hoy sigue en boga el tema de las corridas de toros. Nuestra legislación en el estado de Querétaro es muy clara y deja como excepciones de lo que puede ser considerado como un acto de crueldad o como un acto de maltrato a tres actividades concretamente. Deja fuera a las corridas de toros, a las peleas de gallos y a las charreadas. No las considera, aun cuando de fondo, de forma, lo podemos entender y podemos tener grandes discusiones si son o no actos de crueldad o maltrato. Bueno, el tipo penal dice no, los deja fuera. Entonces, estas conductas que normalmente son las que más podemos ver en el día a día, Maestro pues Israel, es importante nada más rapidísimo, nada más para puntualizar, repito, subrayo porque son incluso emblemáticas en nuestro estado de Querétaro, la charrería, las corridas de toros y peleas de gallos. ¿Estamos de acuerdo? Esas no tienen sanción punitiva. Esas no. El 246 letra D del Código Penal dice, no se considerarán constitutivas de maltrato animal ni serán sancionadas penalmente. Así lo dice. Tauromaquia, charrería y peleas de gallos. Maestro. Y en este caso... Hay otra cosa nada más así también dice, tampoco aquellos actos que estén relacionados con fiestas tradicionales y usos y costumbres. Ustedes recordarán mucho el famoso paseo del buey que se da en Corregidora. Exacto, sí. Bueno, perdona, por eso te interrumpí, Laura. Nada más para dejar también claro, ese tipo de conductas tampoco
están consideradas como un tema sancionado por el Código Penal. Perdón, Laura. Sí, entonces, retomando un poco lo que nos comenta sobre lo que se considera maltrato animal, a lo mejor todos nos ha tocado ver que un vecino o en cierta calle tienen el perrito en la azotea. Esto se considera, me imagino, maltrato animal. Si es así o si yo soy testigo de algún tipo de conducta que pudiera encuadrar en estos posibles delitos, ¿qué puedo hacer? ¿Quién puede denunciar? ¿Ante quién? ¿Y de qué manera es que se lleva a cabo este proceso para llegar a la penalización que nos está comentando? Porque yo creo que todos hemos visto o todos hemos sido testigos de algún tipo de maltrato hacia algún animal, pero realmente pues no sabemos a lo mejor a dónde ir, qué hacer, qué autoridades competentes, si nos pudiera comentar. Sí, mira, aquí de entrada pues está la Fiscalía. Ahí puedes directamente presentar tu denuncia porque estamos hablando de un acto considerado como delito en el Código Penal y por ahí se inician las acciones correspondientes. O bien también lo puedes denunciar a la Procuraduría Ambiental del Estado de Querétaro, que en su caso remite normalmente todos estos temas hacia la Fiscalía. El proceso es como la denuncia de cualquier delito y tienes que acreditar, por supuesto, pues tienes que dar los hechos, en dónde, cómo. ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Cualquier? Sí. Ok. Sí, cualquier persona puede hacer la denuncia. Anteriormente teníamos unas limitantes en donde como en las acciones civiles o muchas veces en las acciones penales, aquel que sufría, aquel que recibía el daño o la lesión o en su patrimonio, en su persona, era el único facultado para hacerlo. Bueno, a partir del año 2000, en materia ambiental, se abrieron las posibilidades de que cualquier persona pudiera denunciar cualquier daño al medio ambiente, aunque, digamos, no está directamente en tu patrimonio. Uh-huh. Al convertirse entrar en la esfera de los derechos difusos, bueno, pues se nos da la facultad de que podamos acceder a estas acciones, activar estas acciones para que podamos todos hacer estas denuncias. En el caso del maltrato animal, existe una diferencia. No es que se tenga el animal tenga el derecho. Lo que la norma protege es, más bien sanciona, es la acción del ser humano contra el animal. Entonces, cuando nosotros vamos a accionar, podemos acudir a hacer las denuncias correspondientes. A final de cuentas, la fauna también es parte de nuestro medio ambiente. Así es, correctamente. Al principio yo mencionaba que tenemos dos tipos de faunas reguladas. La fauna silvestre, toda aquella que no encuadra dentro de la definición que decíamos ahorita de los animales que dependen de nosotros, que son los domésticos, que dependen para subsistir de nosotros, que están relacionados directamente con nuestro entorno. Esa fauna silvestre también está regulada por la legislación federal. Hay una ley federal que los regula y es el mismo procedimiento. A nivel federal, también en el Código Federal de Procedimientos Penales, también se establece en los mecanismos para que tú presentes las denuncias. También en el Código Penal Federal existen estas conductas tipificadas como maltrato o daño o crueldad hacia los animales. Maestro, el tema de, dos cosas. Nos mencionaba hace un momentito los criaderos, pero la conducta de una persona que se dedique a tener animalitos, perritos, para venderlos, por ejemplo, de raza, y que haga de eso su medio de vida, es decir, que lo vea ya como una manera de comercialización, y también los grupos o asociaciones civiles que se dedican, o particulares incluso, que se dedican a promover la adopción de mascotas o de animales domésticos. ¿Existe regulación? ¿Estas conductas están dentro de la ley o hay algún tipo de regulación que tengamos que tomar en cuenta? Mira, si no encuadran en el tema del maltrato y la crueldad, no están sancionadas penalmente. Y en el tema administrativo, pues ahí
hay que existe un vacío en cuanto a la regulación de esas conductas. Si te fijas, normalmente cuando sancionan a la gente que se dedica a la compra y venta de animales, lo hacen porque carecen de las cuestiones administrativas para hacerlo. Normalmente hay lugares, centros veterinarios o ya lugares establecidos, reconocidos y con una licencia de operación que tienen esas funciones. Normalmente el ciudadano que lo hace del día a día, pues realmente sí está fuera de la normatividad, pero más desde el punto de vista administrativo. En el caso de los promotores de las adopciones, pues al no generar un beneficio económico y al no generarse, y al no generar conductas de maltrato hacia los animales, pues no están incurriendo en alguna deficiencia. No, eso podríamos ya entrar en un tema más de si es correcto o no, si está bien que los prueban o no, pero realmente el objetivo de esas asociaciones, incluso y algunas están hasta constituidas legalmente, son asociaciones, y el objeto es el promover y colocar y que los animales tengan un destino sano, un destino adecuado, que puedan ser cuidados en forma adecuada. Y ahí tenemos a mucha gente que se dedica sin fines de lucro a esto y al contrario, les cuesta mucho. Sí, claro, mantener a los animalitos y además la labor de rescatarlos en la calle y luego buscarles un lugar adoptivo, etcétera. Maestro, nos queda un poquito de tiempo ya del programa, pero me gustaría abordar este último tema que nos preguntan a través de redes sociales. Nos están cuestionando con respecto ya a productos tóxicos o que pueden dañar la salud o por ejemplo plaguicidas, el uso de este tipo de productos, si está regulado. Es decir, hay algunos países, a lo mejor en Europa, en otros países están prohibidos ciertos productos tóxicos precisamente porque dañan la salud de quien los consume, no que los consume de manera directa, pero sí a lo mejor envases, etcétera. Y asimismo, por ejemplo, los plaguicidas, hay algunos plaguicidas que están prohibidos en algunos otros países. Aquí en México, ¿cómo es la regulación? Que nos comente si se es más flexible, si no se es tan flexible. ¿Cómo es al respecto? Por ejemplo, en Querétaro estamos hablando de que ha habido cierta regulación en cuanto al uso del plástico y unicel. Así es, del plástico, el unicel, pero pues ¿cuál sería la normativa detrás de estas actuaciones por parte de la autoridad? Si nos los puedes comentar en 2 minutos, maestro, porque se nos termina el programa. Ok, rápido. Sí existe una normatividad, incluso el descargar líquidos químicos, bioquímicos, desechos contaminantes que causen daños a la salud y que se utilicen en todos esos procesos, sí son sancionados penalmente. Hay normas oficiales mexicanas que emite Semarnat en donde ponen los lineamientos de qué sí se puede usar y qué no se puede usar. ¿En dónde está la trampa? En que muchos de los productos que no están, digamos, homologados con los productos que están prohibidos en otros países, pues los meten aquí en nuestro país bajo el cumplimiento de las normas. Y esto tiene que ver un poco con el tema de Joe Biden que comentábamos hace rato, porque mira, a partir del 20 de enero regresa Estados Unidos al Tratado de París, lo cual generará cambios muy diferentes en la normatividad de los países con los cuales ellos hacen negocios. Uno de esos es México. México, durante 2 años hemos dejado de observar mucha normatividad ambiental porque nuestro vecino principal comerciante, socio comercial, ya no nos exigía. Antes de Trump, la industria y el negocio que hacíamos con los estadounidenses era muy complicado porque nosotros como país teníamos que cumplir con las normas ambientales que ellos tienen, con otros estándares. Y entonces en México por eso nos ayudó mucho a generar un marco legal, porque teníamos que empezar a regular todo el tema ambiental para poder ser competitivos en el exterior. Porque no nada más es de lo que hagamos aquí, sino que no nos compran un producto en el extranjero si no cumplimos con las normas ambientales. Claro. A partir del 20 de enero vuelve a cambiar la situación y yo digo que son muy buenas noticias para el planeta porque que el principal país
con mayor contaminación en el mundo, que utiliza grandes cantidades de contaminantes, regrese al Acuerdo de París con los compromisos que tiene que hacer para bajar el calentamiento global, para utilizar las energías alternativas, entonces nos vuelve a poner en niveles muy altos, nos vuelve a poner condiciones muy fuertes y eso va a beneficiar al medio ambiente. Y esto está relacionado con preguntas de los insecticidas y los plaguicidas. Ya estábamos relajando la norma. Actualmente, pues como nosotros exportamos nuestros productos para allá, pues tenemos que volver a someternos a cumplir la norma ambiental, las normas que genera Semarnat en relación a todos estos temas. Y sí está sancionado y sí está regulado, pero pues como todas las normas siempre tienen una puerta trasera que los abogados son expertos en. Maestro Israel, desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Te quiero agradecer enormemente y dejamos un par de preguntas todavía en el tintero y espero que esto nos dé para que tengamos una segunda oportunidad de seguir platicando contigo más adelante, porque nos faltó más hablar sobre el Acuerdo de París, que también es importante para nosotros porque utilizamos todo esto agroquímicos o utilizamos todos estos químicos en nuestra producción del día a día y como tú lo dices ya nos habíamos relajado y todo eso a fin de cuentas nos beneficia o nos perjudica. Licenciada Laura Méndez, si puedes agradecer a las personas para podernos despedir. Claro que sí, con mucho gusto. Y ya antes de irnos, quiero agradecer a todo el equipo de producción que está detrás de cámaras y gracias a quien es la transmisión de este programa es posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.